Capítulo 12. All Might y Chris cara a cara, la verdad sale a la luz, el nuevo objetivo de Kurayami Chris. La primera batalla de práctica de la clase 1, bajo el mando del héroe número 1 All Might había terminado, dando como ganadores a Kurayami Chris y Bakugo Katsuki. Y de igual manera como perdedores a Midoriya Izuku y Uraraka Ochako, quienes después de ese encuentro siguieron las anteriores indicaciones del héroe número 1. Regresando así al túnel por el que entraron a la ciudad de entrenamiento, hasta llegar así a una puerta la cual Izuku abrió y entró junto a Chris y Ochako. Observando así como todos sus compañeros de clases ya se encontraban en ese lugar, al igual que Katsuki quien se había adelantado al trío de amigos. Y el cual ya se encontraba a un lado de la habitación, apartado del resto de sus compañeros, aunque el primero en decir una palabra fue el héroe rubio quien dio un paso al frente con su clásica sonrisa. All Might. Todos hicieron un gran trabajo, pero por desgracia solo uno de los cuatro fue el único que hizo las cosas adecuadamente, y ese fue el joven Kurayami. Felicito a sus alumnos por su primera práctica, aunque All Might no dejaba de ser un profesor, por lo que debía llamar la atención a todos aquellos alumnos que hicieron algo mal en la prueba. Provocando que Izuku y Ochako bajaran sus miradas con tristeza, mientras que Katsuki solo se quedó cruzados de brazos, al parecer aún molesto por la interrupción. Suyo. Pero Bakugo también ganó, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo mal? Preguntó una chica de cabello verde confundida y con un tono de voz algo peculiar, el cual se podía asemejar al de una rana, al igual que su traje ya que este también tenía rasgos parecidos al de una rana. All Might. Me pregunto por qué será, ¿alguien me lo puede decir? Respondió con una aparente ignorancia bastante mal fingida, para dar así la oportunidad a uno de sus alumnos para responder, ya que después de todo estos estuvieron observando el encuentro a través de los monitores. Momo. Eso es fácil de responder, se debe a que Kurayami fue el único que se adaptó y usó su terreno a favor, aunque causó unos pequeños destrozos, por suerte no hicieron daño a la estructura del edificio gracias a que esas estructuras eran de la última planta. Empezó a explicar mientras alzaba su mano para llamar la atención de todos, lo que no duró mucho ya que la pelinegra la bajó de vuelta al ver que tenía la atención de todos. Empezando a hablar de los diferentes errores que tuvieron todos los participantes de la primera prueba, y donde la pelinegra empezó a hablar primero de los errores del peliazul. Momo. Por otro lado Bakugo actuó por impulso, al parecer se llevó por algún tipo de rencor y no limitó sus ataques que causaron mucho daño a la estructura del edificio lo que podía haber provocado un derrumbe, eso también se aplica para Midoriya quien también fue con todo. Comento ahora los errores simultáneos que ambos amigos de la infancia tuvieron, ya que ninguna se limitó a la hora de usar su Kirk, causando un gran número de destrozos en la segunda planta. Momo. Por último el error de Uraraka fue ir en solitario, ella no tiene ninguna virtud que la haga ganar en el cuerpo a cuerpo y solo la convirtió en la víctima de Kurayami quien actuó más rápido. Comento los últimos errores, terminando por explicar ahora los errores de Ochako y la clara diferencia de poder que tuvo frente al peliazul. Guardando así silencio después de esas últimas palabras, lo que también dejó en silencio a todos los presentes que acababan de escuchar cada detalle y error de la prueba que presenciaron minutos atrás. Chris. A eso lo llamo yo tener buena vista, creo que dijiste todo. Respondió algo sorprendido ya que después de todo el peliazul sabía que tan analítica podía ser la pelinegra, pero aún así no pudo evitar quedar en parte choqueado al escucharla en persona. Siendo de igual manera el primero en hablar y opinar de la deducción de la pelinegra, después del gran silencio que provocó Momo. All Might. Sí, de hecho no dejaste nada sin decir, buen trabajo Yaoyorozu. Felicito con su clásica sonrisa mientras le daba un pulgar en alto, aunque se pudo ver al héroe rubio algo desconcertado ya que este tampoco se esperó semejante respuesta por parte de su alumna. Intentando guardar las formas lo mejor que pudo para no quedar en evidencia frente a sus alumnos, aunque en sus pensamientos las cosas eran un poco diferentes. All Might. Santo cielo qué miedo, ella acaba de decir todo. Pensó alarmado mientras se hacía una nota mental para no volver a subestimar a la nueva generación de futuros héroes, principalmente para no llevarse otra sorpresa como la de ahora. Chris. All Might no debería anunciar los siguientes combates. Recordó al héroe mientras lo hacía volver de su trance, exaltándolo un poco y de paso resucitando los ánimos del resto de sus compañeros por combatir. All Might. Así, es verdad.
Afirmó aún algo choqueado mientras caminaba hacia las cajas de héroes y villanos, la cual el héroe número 1 se llevó junto a él después de dar paso al primer combate. Anunciando así de paso los siguientes combates que se llevaron a cabo en otro edificio, el cual ya estaba preparado por si el primero sufría daño. Siendo los siguientes equipos, el B por el lado de los héroes, y el I por el lado de los villanos, en resumen un Shoto y Mezo, contra Masirao y Toru. Quienes estos últimos fueron enormemente derrotados, principalmente por Shoto quien no tenía cara de muchos amigos, congelando el interior del edificio hasta a los pies del equipo y algo que dejó bastante sorprendidos a los alumnos que estaban viendo las grabaciones, a excepción de Chris y Katsuki quienes observaron con cuidado de lo que era capaz Shoto. Shoto ya tenía un buen control sobre su hielo a estas alturas, creo que aún estoy muy atrás de él en ese terreno. Pensó con diversión mientras comparaba su control de hielo con el de su amigo bicolor, quien este último no pareció esforzarse mucho para usarlo. Y así siguieron los combates, dando diferentes ganadores y diferentes perdedores, quienes uno por uno fueron elogiados o criticados por Momo. Ya que después de todo esta tomó la labor de revisar las cámaras junto al héroe número 1, quien pareció más que complacido con el trabajo de la peli negra y su buena deducción. Y así llegamos al presente y a los últimos minutos de la clase donde All Might estaba a cargo, teniendo ahora a todos sus alumnos al frente suya para dar por finalizada la clase. All Might. He de decir que me siento muy contento por todo el esfuerzo que hicieron hoy, pero debo retirarme ya, aunque antes de eso, anunció con su clásica sonrisa mientras mantenía sus manos sobre su cintura sin quitarle la mirada a sus alumnos, al menos hasta que esta mirada fue dirigida a cierto peliazul. All Might. Joven Kurayami, me gustaría hablar contigo más tarde, vaya a mi despacho después de clases por favor. Pidió con su típico entusiasmo y sin borrar esa sonrisa de su rostro, lo que ahora confundió a todos los presentes, mientras que varias miradas de estos eran dirigidas al peliazul. Chris. Está bien. Acepto no muy seguro al no saber de qué quería hablar exactamente All Might, pero fuera lo que fuera Chris sabía que no era malo, lo que le era más que suficiente para aceptar. All Might. Perfecto, ahora vayan a cambiarse y regresen a su aula, los veo otro día. Respondió mientras abría la puerta de la sala de vigilancia, y sin decir una sola palabra más All Might se fue corriendo a gran velocidad, dejando solo un rastro de polvo detrás suya. Pero la falta del héroe fue más que suficiente para que varias preguntas salieran disparadas. Minoru. All Might te pidió hablar con él a solas. ¿Cómo es eso posible? Exclamó su pregunta entre admiración y envidia por el peliazul, quien no solo recibió esa pregunta, sí que recibió varias preguntas del resto de sus compañeros los cuales lo rodearon. A excepción de Izuku, Tenya, Katsuki, Ochako, Shoto, Momo hubo unos pocos más quienes se mantuvieron al margen, evitando acosar al peliazul. Ochako. ¿Qué creen que le dirá All Might a Chris? Preguntó la castaña a sus dos amigos sin poder ocultar muy bien su curiosidad, ya que después de todo al igual que la mayoría de la clase, a excepción de Chris, eran fans de All Might. Tenya. Lo desconozco, pero al menos sabemos que no es nada malo, ¿tú qué opinas Midoriya? Respondió con alivio antes de preguntar a su amigo peliverde, quien parecía bastante distraído mientras veía de reojo a su amigo de la infancia algo alejado. Pero ante la pregunta de su amigo de lentes no pudo evitar redirigir su mirada a este mismo. Izuku. Pues yo, no lo sé muy bien. Respondió con algo de nervios, ya que aunque había escuchado a sus amigos hablando del peliazul, además de la petición de All Might de hace unos momentos. No había pensado exactamente la causa o razón que llevó a su maestro a querer hablar con su amigo. Chris. Oigan, paren ya. Izuku, ven conmigo, tengo que decirte algo. Exclamó ya cansado mientras obligaba a apartar a sus compañeros con un poco de brusquedad, pasando ahora a separarse de estos para de un momento al otro acercarse a su amigo y tomarlo de la muñeca. Izuku. Espera, no tires tan fuerte. Pidió con algo de sorpresa por el repentino agarre de su amigo, quien ahora lo estaba arrastrando fuera de la habitación, dejando a todos los presentes extrañados. Mientras que Chris y Izuku una vez salieron de la habitación, continuaron caminando, o mejor dicho, Chris continuó arrastrando a Izuku hasta los vestuarios donde se habían cambiado previamente. Y donde el peliazul obligó a su amigo a entrar primero con un último tirón, haciendo que Izuku perdiera un poco el equilibrio en el acto.
algo que pudo recuperar antes de caerse, regresando así su mirada a su amigo, quien al ser el último que entró en el vestuario, también fue el encargado de cerrar la puerta detrás suya. Izuku, ¿por qué hiciste eso de repente? Preguntó en parte molesto aunque mayormente confundido al no saber a qué se debía el cambio de actuar de su amigo, quien en todo momento pareció tranquilo. Pero ahora por la mirada que Chris le estaba dando a Izuku, parecía que estaba realmente molesto con su amigo. Chris, porque necesitaba hablar contigo a solas, no quiero que el resto nos escuche. Aclaró con un tono algo serio mientras daba unos pasos al frente, alejándose de la puerta del vestuario para quedar cara a cara y a solo 2 pasos de su amigo. Chris, dime Izuku, ¿por qué estabas a punto de usar tu Kirk únicamente en tu brazo cuando enfrentaste a Bakugo? También lo digo por lo de ayer, por suerte el profesor te detuvo a tiempo. Cuestionó el comportamiento de su amigo mientras le lanzaba la pregunta que estuvo guardando desde que terminó su prueba, y de igual manera por el resto del tiempo en el que duró la clase. Donde mayormente Chris esperó ese tiempo para buscar las palabras que le tenía que decir a su amigo, quien ahora estaba de piedra por escuchar el comentario de su amigo. Izuku, ¿lo no notaste? Preguntó dudoso mientras desviaba su mirada a la izquierda, al parecer siendo incapaz de ver directamente a la cara a su amigo. Ya que después de todo este fue el primero en advertirle de lo peligroso que resultaba usar toda la energía de su Kirk en un solo punto. Algo que estaba dispuesto a ignorar no solo hace unos minutos atrás en la prueba, sino también el día anterior, pero en menor medida. Chris. No era difícil de verlo ayer y hoy tampoco con tu manga rota, cuando estás por usar más poder de la cuenta en alguna parte de tu cuerpo toma un tono rojo más fuerte que el habitual cuando estás a punto de sacar esos rayos verdes, pero no hace falta que te recuerde lo que hubiera pasado si yo y Aizawa no te hubiéramos detenido, ¿verdad? Explicó la señal que el cuerpo de su compañero hacía con su Kirk mientras le señalaba la manga rota de su traje, el cual dejaba su brazo derecho completamente visible. Pasando así ahora a recordarle a su amigo el extremo peligro al que estaba a punto de exponer su cuerpo. Izuku. Sí, lo siento, pero pensé que era la única intento defender de alguna manera sus acciones, lo que no fue muy bien ya que el peliverde no era capaz ni de ver a su amigo a la cara, lo que le daba mucha menos fuerza a sus palabras. Chris. La única forma de derrotar a Bakugo. Izuku, te recuerdo que estábamos en una prueba que simulaba una realidad que podría pasar en el futuro. ¿Qué pensabas hacer si derrotabas a Bakugo? ¿Enfrentarte a mí con tu brazo roto? ¿Ser un lastre para Uraraka? Exclamó con mucha seriedad mientras interrumpía a su compañero para luego agarrarlo de su cara, redirigiendo su mirada y obligándolo a verlo a su rostro. Empezando a lanzarle varias preguntas que hicieron sentirse aún peor al peliverde, quien no podía negar nada de lo que estaba diciéndole su amigo a la cara. Ya que por más buenas intenciones que tenía en ese momento, había ignorado todas las consecuencias de sus acciones solo por una absurda rivalidad entre antiguos amigos. Y aunque a Chris también le dolía ser tan duro con su amigo, lo hacía por su propio bien, queriendo evitar que su amigo se le hiciera un daño irreversible a sus brazos. Izuku. Yo, no pensé en lo que pasaría después. Respondió con tristeza pero con sinceridad, dejando por fin las excusas de lado al poder pensar en todo lo que hizo, dándose cuenta de las grandes imprudencias que cometió junto a su antiguo amigo en la prueba. Lo que sumado a la ayuda de Momo, quien fue la encargada en su momento de remarcar todos sus errores, más Chris quien lo estaba obligando a aceptarlos, al fin pudo recapacitar. Chris. Pues deberías hacerlo, debes recordar algo Izuku, cuando pelees en equipo, no estás solo, solo limítate en confiar en tus compañeros, y no se separen en situaciones así. Comentó con un tono más amable mientras soltaba el rostro de su amigo, para seguido darle un pequeño golpe amistoso en su hombro. Que también sirvió como un golpe de apoyo que le decía que también podía confiar en él. Izuku. Gracias, también debería disculparme con Uraraka, por mi culpa ella también perdió. Explicó mientras dejaba salir una pequeña sonrisa, a lo que el peliazul solo se quedó de brazos cruzados mientras escuchaba a su amigo. Chris. No creo que sea necesario, pero como quieras, y dime, ¿no saliste herido? No me extrañaría escuchar que Bakugo te dejó alguna herida con una de sus explosiones. Aseguró con calma antes de preguntarle a su amigo sobre su estado físico, ya que aunque Chris sabía que Izuku salía lastimado en este primer encuentro con su amigo.
También sabía que ahora las cosas eran diferentes, por lo que quería asegurarse de si su compañero había logrado un progreso a diferencia de la historia original. Izuku. Solo tengo unos rasguños, estaré bien. Aseguró mientras mostraba el brazo desnudo que tenía y que se había quedado desprotegido al habérsele destruido el traje, mostrando efectivamente un pequeño raspón. Seguramente a causa de alguna explosión del rubio explosivo. Y como si fuera algo planeado, fue cuestión de segundos para que la puerta del vestuario se abrirá, mostrando como sus compañeros de clases, al menos por el lado masculino. Ya se encontraban llegando al vestuario, siendo el primero de estos el mismo Katsuki, quien al ver al dúo, solo se limitó a ignorarlos para ir hacia su maletín para ponerse su uniforme escolar. El resto de la clase tampoco tardó en llegar, siendo Tenya el primero en acercarse al dúo de amigos para preguntarles de su repentina salida de la sala de vigilancia. Donde Chris solo argumentó con bastante confianza que quería darle unos consejos a Izuku, pero que prefirió hacerlo a solas ya que el resto de la clase estaba demasiado alborotada. Una mentira, sí, pero que Tenya se creyó completamente y que gracias a eso le ahorró a Chris varias explicaciones, dejando así el momento del vestuario como un secreto entre Chris y Izuku. Y así el resto del día escolar continuó. Por desgracia en todo ese tiempo Chris intentó buscar un momento para hablar con Shoto, pero por más que lo quiso intentar, este lo logró evadir todas las veces. Al parecer el bicolor no tenía ánimos de hablar con su amigo, quien al final se rindió, optando por hablar con Shoto en otro día y otro momento. Y así llegamos a la última hora de clases, o mejor al final de la última hora de clases, ya que la sirena recién acababa de sonar hace unos pocos minutos. Donde uno por uno todos los alumnos empezaron a salir de la clase, con el objetivo de regresar a sus casas, aunque a diferencia de la mayoría, Chris, Izuku, Ochako y Tenya, quienes estaban en la puerta de la clase 1A, parecían estar hablando de algo. Chris. Siento no poder acompañarlos, los veré mañana. Se disculpó con sus amigos antes de empezar a caminar con el objetivo de ir a la sala de profesores, ya que a Olmig no se le ocurrió la idea de decirle dónde estaba su despacho. Pero antes de que Chris se pudiera ir, el peliverde decidió responder. Izuku. ¿Estás seguro que no quieres que te acompañemos? A mí no me importa llegar un poco tarde a mi casa, puede avisar a mí. Intentó convencer a su amigo, ya que aunque Izuku desconocía de lo que quería hablar su maestro con su amigo, también tenía algo de miedo al creer que su maestro veía a su amigo como una especie de entrometido a la hora de aconsejarlo con su Kyok. Que aunque no creía que fuera esa razón, el miedo aún está presente. Creyendo así que podría convencer a su amigo para acompañarlo, al pensar en la idea de que si Olmig lo veía junto a este, no le importaría dejar que se una. Chris. Izuku, ya te dije que estoy bien, solo tendré que esperar al siguiente tren, los veo mañana. Aseguró por última vez antes de empezar a caminar hacia la sala de profesores, no sin antes despedirse de sus amigos, quienes por otro lado se encargaron de calmar al peliverde. El camino fue bastante tranquilo ya que a diferencia del despacho del héroe número 1, Chris sí estaba al corriente de dónde estaba la sala de profesores. Gracias a que estaba escrito en uno de los mapas que había en cada planta del edificio principal de la UA, por lo que al llegar a su objetivo, antes de entrar el peliazul golpeó la puerta suavemente. Mujer. Adelante. Respondió una mujer que Chris creía haber escuchado antes y que también estaba en esa misma sala, siendo de los primeros profesores ahí presentes en notar al peliazul. Al igual que Chris notó a los profesores ahí presentes, reconociendo a varios de estos como a Present Mic, Erasereat, Midnig, Ectoplasm, entre otros. Aunque fueron dos de los profesores ahí presentes quienes se levantaron de su lugar para ir a atender al peliazul. Shota. ¿Qué haces aquí, Kurayami? ¿Olvidaste algo? Cuestionó con algo de pereza mientras llegaba a la entrada donde se encontraba su alumno esperando, lo que fue imitado por cierta heroína que el peliazul ya conocía. Chris. No, de hecho, intento hablar para informarle a su profesor de su situación, pero antes de poder decir mucho más, Midnig, quien también se había acercado, decidió hablar. Midnig. Vaya Chris, hacía tiempo que no te veía, has crecido bastante desde aquel examen del hijo de Endeavor. Comentó la heroína con un tono entre amable y feliz mientras saludaba al peliazul al mismo tiempo que posaba su mano sobre su cabeza como si fuera un niño pequeño. Chris.
Gracias, pero quería decir, agradeció para luego intentar explicar su situación de vuelta, pero nuevamente fue interrumpido, aunque esta vez el responsable fue su mismo profesor quien parecía algo molesto. Shota. Midnight, ¿por qué no vuelves a tus labores? ¿Puede encargarme yo de mis alumnos? Cuestionó el comportamiento de su compañera de trabajo, ya que precisamente estos dos profesores no se llevaban especialmente bien, al ser la heroína más extrovertida y ruidosa. A diferencia del pelinegro quien era más introvertido y tranquilo, algo que no los hacía complementar muy bien. Midnight. Oh vaya, parece que Eraserhead ya se ha vuelto sobreprotector con sus alumnos, qué tierno. Respondió con un tono burlos al ver el comportamiento más defensivo del pelinegro, quien mayormente dejó salir ese lado al oír como su compañera interrumpió a su alumno a medio frase. Algo que también había hecho él, pero que no se había dado cuenta a causa de lo molesto que se sentía ante la interrupción. Shota. No tengo tiempo para tus, intentó ignorar a su compañera de trabajo con un comentario algo agresivo, pero antes de poder decir mucho más alguien decidió detener la conversación. Chris. ¿Saben dónde está Olmig? Preguntó mientras fingía una tos algo fuerte para lograr detener la conversación, algo que el peliazul logró sin más problemas, lanzando la pregunta que quería hacerle a su profesor de una vez. Shota. Olmig. ¿Acaso te pidió que te reunieras con él? Preguntó confundido al no saber qué quería decirle el héroe número 1 a su alumno, aunque el pelinegro tenía unas ligeras sospechas que tampoco podía confirmar muy bien aún. Chris. Me dijo que fuera a su despacho después de clases, pero se le olvidó decirme dónde está su despacho. Explicó con más detalle su situación al igual que el descuido que tuvo el héroe rubio horas atrás, a lo cual Aizawa solo pudo soltar un suspiro cansado por el error de su compañero. Shota. Ese idiota, solo debes seguir el pasillo de la izquierda, nada más llegar a la esquina gira a la derecha y verás una puerta que tiene escrito solamente, despacho, ahí está Olmig. Comentó con cansancio mientras daba unos pasos al frente, haciendo retroceder un poco a Chris, quien observó como Aizawa le señalaba la dirección que tenía que seguir. La cual fue acompañada por varias indicaciones más, siendo bastante preciso a la hora de explicar los puntos clave que tenía que seguir su alumno. Ya que por más que quisiera, el pelinegro tenía trabajo pendiente al igual que su compañera de trabajo, por lo que lo máximo que pudo hacer por Chris fue indicarle el camino a seguir. Chris. Perfectamente, gracias profesor. Agradeció una vez pudo procesar y comprender todas las indicaciones que su profesor le acababa de dar, quien ahora regresó a su anterior posición antes de decir algo más. Shota. Está bien, y no te demores mucho en regresar a tu casa. Respondió con un tono calmado aunque de igual manera perezoso, y a lo cual Chris solo asintió antes de irse del lugar, empezando a seguir las indicaciones del pelinegro. Quien por su cuenta cerró la puerta de la sala de profesores, pero al voltearse solo vio como Midnight le estaba haciendo una cara extraña. Al parecer al estar enternecida por ver la profesionalidad de su compañero a la hora de tratar con sus alumnos, ya que aunque Aizawa parecía un perezoso, era alguien que no dudaba en ayudar a sus alumnos. Shota. ¿Qué estás mirando? Preguntó con al parecer algo de desagrado por la mirada que su compañera le estaba, la cual al oír las palabras del pelinegro dejó de hacer esa mirada para encogerse de brazos mientras negaba con la cabeza al mismo tiempo que mantenía una pequeña sonrisa. Midnight. Nada en especial. Afirmó aún con esa sonrisa en su rostro mientras daba media vuelta para caminar de vuelta a su escritorio, lo que solo visto por un Eraser que aún se mantenía con su clásico rostro perezoso antes de regresar a su escritorio como su compañera. Mientras que Chris por su cuenta y siguiendo las indicaciones de su profesor, logró llegar hasta el lugar indicado, siendo una puerta que tenía un cartel con la palabra, despacho. Algo que era extraño ya que normalmente era acompañado por el nombre del profesor, o en otro caso del director como, despacho del director o algo así. Pero era entendible ya que si en el cartel ponía despacho de Olmig, era como pedir a gritos que todos los alumnos llamaran a la puerta o la vigilaran para esperar a ver al héroe número 1. Al final Chris no se demoró mucho en golpear la puerta suavemente para escuchar si se encontraba el mismo héroe dentro del despacho, al no querer perder más tiempo para regresar a casa. Olmig. ¿Sí? ¿Quién es?
Preguntó el héroe rubio, pero de manera mucho menos entusiasta que en la anterior clase que había dado al no estar en horario de trabajo, siendo una voz perfectamente reconocible para el peliazul. Chris. Soy Kurayami Chris, ¿puedo pasar? Respondió con un tono de voz algo más bajo que el que acababa de usar el rubio para responder, pero siendo más que suficiente para que este mismo lo oyera, el cual no respondió hasta 5 segundos después. Olmigt. Oh, ya me había olvidado, entra por favor. Pidió, aunque esta vez con un tono de voz más robusta que la que se había oído previamente, algo que Chris entendió rápido al darse cuenta que Olmigt acababa de pasar a su forma musculosa. Pero sin querer perder más tiempo, principalmente porque tenía que tomar un tren de regreso, el peliazul entró después de escuchar la respuesta. Observando cómo efectivamente Olmigt en su forma musculosa y con su traje de héroe aún puesto, se encontraba sentado en uno de los 2 sofás que había entre una mesa en su despacho. Chris. ¿De qué quería hablar conmigo? Preguntó no muy seguro, al mayormente no saber cómo dirigirse al héroe número 1, ya que previamente se había encontrado con su yo civil. Lo que hacía algo confusa la manera en la que tenía que dirigirse a este héroe rubio. Olmigt. Por favor toma asiento joven Kurayami, me gustaría hacerte unas preguntas. Pidió con un tono amistoso mientras le señalaba el sofá que tenía al frente suya, para poder así hablar cara a cara con su alumno, lo que era también más cómodo para ambos. Chris. Oh genial, otro interrogatorio. Pensó con neutralidad mientras asentía y caminaba hacia el lugar señalado, tomando así asiento para quedar cara a cara con el héroe número 1, quien imponía bastante por su gran tamaño. Olmigt. Veo que tienes algo de prisa y no quiero hacerte perder el tiempo, seré directo, he esperado a hablar contigo desde que el director Nezu me mostró su registro para el curso de apoyo. Reveló su objetivo con bastante entusiasmo y con su clásica sonrisa que lo caracterizaba como el símbolo de la paz, siendo escuchado por un peliazul que estaba atento a todo lo que le estaba diciendo el héroe enfrente suya. Olmigt. No sé si lo sabrás, pero yo fui un amigo de tu madre y me gustaría saber cuánto sabes de ella. Explicó con un tono amable y con su sonrisa aún presente con la intención de generar más confianza en el peliazul, al menos para que éste no se sintiera nervioso por estar hablando con el héroe número 1. Lo que tampoco era necesario ya que el peliazul se mantuvo bastante calmado, incluso se podría decir que estuvo neutral en todos los sentidos mientras escuchaba al héroe enfrente suya. Chris. Antes de eso, ¿por qué no deja de usar esa forma? Cuestionó mientras hacía una cara de póker al mismo tiempo que señalaba al símbolo de la paz que tenía enfrente suya, al notar cómo este empezaba a verse agotado. Además de que si iban a hablar de su madre, significaba que el peliazul ya no tenía que guardar nada en secreto, al menos enfrente del rubio, por lo que decidió ser directo. Ignorando el semblante nervioso que había provocado en el héroe. Olmigt. ¿A qué te refieres? Respondió con nervios mientras intentaba fingir ignorancia, lo que no funcionó muy bien ya que Chris no deshizo en ningún momento esa cara de póker, poniendo aún más nervioso al héroe rubio. Chris. Sé que eres Toshinori Yagi, estaba escrito en el diario de mi madre que Nezu me entregó. Explicó con bastante calma mientras deshacía de una vez su cara de póker, lo que fue escuchado por un más calmado Olmigt, quien ahora parecía entender la razón del descubrimiento de su alumno. Lo que solo ganó en respuesta a un, ya veo, por parte del rubio antes de deshacer su forma musculosa, mostrando ahora su forma delgada, a la cual de igual manera le quedaba grande el traje de héroe que usaba en su forma musculosa. Toshinori. Siento haberlo ocultado pero entenderás el por qué lo hice. Comentó mientras se disculpaba con su alumno, ya que al parecer le estuvo mintiendo bastante tiempo, algo que Toshinori descubrió al recordar el momento de la playa de días atrás. Donde precisamente Chris le dijo que ya sabía algo de él, como si realmente lo conociera, por lo que al final el rubio solo tuvo que unir ese punto con el diario que nombró su alumno para saber la verdad. Chris. Para que la gente no vea en lo que se ha convertido el símbolo de la paz al que admiran. Sinceramente no me interesa, para mí eres un gran héroe con o sin esa forma. Respondió con bastante calma mientras daba su opinión positiva hacia el héroe enfrente suya, ya que Chris era más que consciente que daba igual que tan demacrado fuera el símbolo de la paz.
este seguiría peleando por más que fuera un delgaducho, algo que All Might mostraría en cuestión de tiempo y en cierta pelea con su némesis, la cual el peliazul recordaba muy bien. Toshinori. Es un alivio saber eso, pero quiero saber algo, ¿a qué te referirías con que el director Nezu te entregó el diario de tu madre? Comentó con alivio mientras le preguntaba casi de manera directa a su alumno sobre el diario que este mismo nombró, mayormente al desconocer qué tipo de relación tenía el director de la UA con este. Chris. Como lo oyes, mi madre le confió su diario al director porque confiaba en él, al final él me lo entregó cuando supo de mi existencia, a diferencia de ti, ya que tú sí sabías que existía. Explicó con naturalidad mientras dejaba caer su espalda sobre el respaldo del sofá, o mejor dicho como pudo ya que el peliazul aún tenía su mochila sobre su espalda, haciendo ese gesto con la intención de peso a su espalda. Toshinori. Con que también escribió eso en su diario. Respondió mientras posaba su mano sobre su barbilla, al parecer estando algo pensativo por saber toda la información que el peliazul ya debía tener, lo que restaba bastante trabajo al rubio. Chris. Fue en las últimas páginas, me escribió todo lo que tenía que saber, pero hay algo que no escribió porque creo que sabía que lo leería tarde o temprano. Reveló con algo más de seriedad, rompiendo de igual manera ese semblante en el rubio, quien ahora le tomó toda la atención a su alumno al notar su cambio de humor. Ya que Chris por su cuenta no pudo evitar recordar cómo en ciertas partes de las entradas del diario de su madre, había algunas cosas reescritas donde se notaba el borrón hecho por una goma. Toshinori. ¿Y qué sería eso? Preguntó con cuidado pero de igual manera curioso, ya que desconocía que podía haber escrito su antigua amiga en su diario, al menos al final de este. Ya que lo máximo que podía suponer el héroe rubio, es que esa carta había sido escrita por su amiga días o horas antes de morir. Chris. Quiero saber el nombre de la persona que mató a mi madre, sé que fue un villano, pero no sé su nombre. Explicó con seriedad mientras se reincorporaba para ver directamente al héroe en su forma civil, quien ahora parecía muy dudoso de responder. Toshinori. Eso, es algo que no puedo decirte. Reveló al mismo tiempo que se negaba a darle una respuesta a la pregunta que buscaba su alumno e hijo de su antigua amiga, al temer lo que éste podría hacer con esa información. Chris. ¿Temes que me quiera vengar? Lanzó la pregunta que de igual manera era el temor que el rubio temía a la hora de querer responder a la anterior pregunta de su alumno, quien rápidamente entendió las emociones del héroe. Toshinori. Los jóvenes son impulsivos y se dejan llevar muy fácilmente por sus emociones, he experimentado eso en persona, si no fuera por mi maestro quién sabe lo que habría hecho. Comentó mientras se tomaba como ejemplo, argumentando con bastante solidez el por qué se negaba a responder, pero aún había algo que el rubio desconocía y el peliazul le quería comunicar. Chris. Aunque hay una cosa que debes saber, yo no busco venganza. Corrigió su situación a la del héroe enfrente suya, ya que Chris sabía perfectamente que este seguramente intentó buscar venganza por su maestra y antecesora del One for All fallecida. Algo que se pudo evitar gracias a cierto héroe que consiguió hacer entrar en razón al actual símbolo de la paz con varios golpes. Toshinori. ¿Crees que puedo creerme eso? Cuestionó con bastante seriedad, aunque en parte el rubio dudaba de si realmente el peliazul buscaba venganza, ya que los ojos de Chris no mostraban ese tipo de emoción. De hecho podría llegar a mostrar en parte desinterés, e incluso temor. Chris. Es la verdad, no tengo recuerdos de mi madre y lo único que sé de ella es gracias al diario que Nezu me dio, sé que no fue mala persona y de hecho me habría gustado recordar algo más de ella, pero si busco el nombre del villano, es para saber con quién no debo luchar. Kut. Explicó con bastante calma y sinceridad, revelando sus verdaderas emociones y objetivos que tenía para ese villano, siendo unos objetivos que no se acercaban ni un poco a la venganza. Sorprendiendo en gran medida al rubio por la madurez, serenidad y sensatez que su alumno le estaba mostrando. Chris. No soy idiota All Might, conozco mis límites y sé que quien fuera el responsable de la muerte de mi madre, es muy fuerte, y no es alguien con el que desearía luchar ahora mismo ni en un tiempo cercano, por eso dime, ¿cómo se llama? Explicó sus razones con más exactitud mientras le pedía de vuelta a All Might el nombre del villano que también fue el responsable de la muerte de Meiko. Algo que Chris hizo de tal manera, que incluso empezaba a convencer al héroe número 1. Toshinori. Solo te lo diré si me prometes que jamás lo enfrentarás, al menos hasta que sepas que eres más fuerte que él, no quiero perder al hijo de mi amiga.
Pidió después de pensarlo por casi 2 minutos, estando a solo un paso de revelar al responsable del asesinato de una de las heroínas más grandes de Japón, pero ahora la respuesta dependía completamente del peliazul. Chris. Tiene mi palabra. Afirmó con el tono más serio que pudo dar para que el héroe enfrente suya lo tomara completamente en serio, lo que funcionó ya que Olmigata sintió ante tal respuesta. Toshinori. El villano al que tu madre, Endeavor y yo nos enfrentamos en ese tiempo, se llamaba All for One, y desconozco si sigue vive, pero si lo está, por favor, evita pelear con él a toda costa. Reveló con un tono calmado, incluso triste por recordar lo que ocurrió tiempo atrás, llegando a pedirle al peliazul, casi como una súplica, que evitara pelear con el villano que acababa de nombrar. Chris. All for One. Eso Hare, y le agradezco que haya sido sincero conmigo. Afirmó a la petición de Olmig, ya que la suposición y el temor que Chris había tenido se habían hecho real, ya que efectivamente como decía el diario. Meiko se enfrentó a villano más poderoso de todos, lo que también, la llevó a su muerte. Chris. Aunque ahora que recuerdo, de que quería hablar conmigo precisamente. Aún no me dijo la razón del por qué me llamo. Comentó mientras dejaba de lado la revelación que acababa de tener, para recordarle a su profesor la principal razón por la que se encontraba en ese lugar. Toshinori. Es cierto, pero lo que te quiero contar es algo muy delicado y tiene que ver con la razón del por qué tus padres ocultaron tu existencia, ¿quieres oírlo? Explico y aviso al peliazul antes de ir mucho más lejos, temiendo que lo que estaba a punto de escuchar fuera mucha información para solo un día. Chris. De hecho sí, sé muy poco de ello y creo que mis abuelos están detrás de eso, ¿verdad? Aceptó mientras le explicaba al rubio la máxima información que tenía, la cual no era mucha ya que Meiko no detalló mucho los detalles en esa parte en su diario. Toshinori. De hecho sí, aún me llena de rabia saber lo que hicieron a tu madre, perdón por mis palabras pero tus abuelos son personas muy despreciables. Comentó con al parecer rabia contenida mientras mantenía sus manos juntas las cuales apretó mutuamente al momento, siendo algo que no pasó desapercibido por el peliazul. Chris. ¿Tan malos son? Preguntó algo curioso ya que aunque el peliazul conocía lo extremistas e interesados, que eran los padres de su madre, le sorprendía escuchar como el símbolo de la paz. Quien era el responsable de velar por la paz y el equilibrio en el mundo, ahora estaba mostrando su ira frente a su alumno. Toshinori. Así es, supongo que en el diario de tu madre decía algo de tus abuelos, ¿verdad? Respondió ahora lo más calmado que pudo ya que por culpa de los recuerdos de ese entonces que ahora estaban regresando a su mente, se le hacía difícil controlar su ira. Chris. Sí, de hecho mi madre los odiaba bastante, aunque yo tampoco les tengo especial aprecio después de leer lo que hicieron. Explicó con calma al no dejarse llevar por sus emociones, ya que al no haber vivido o presenciado ninguno de los momentos que había escritos en el diario de su madre. Hacia que al peliazul le fuera más fácil mantener el rencor y el desagrado hacia sus abuelos. Toshinori. Verás, tu madre cuando se convirtió en una heroína profesional pudo cortar lazos con ellos gracias a los beneficios que tienen los héroes profesionales, pero supongo que eso ya lo sabrás. Comentó poco a poco lo que ganó un asentimiento del peliazul, quien aunque no sabía ese detalle sobre los beneficios de los héroes profesionales. Si estaba al corriente de que su madre se había convertido en una heroína profesional para cortar lazos con su familia. Toshinori. El problema es que no solo cortó lazos con ellos, sino también con el matrimonio arreglado de Quirks al que estaba inscrita. Aclaró el segundo detalle que Chris también conocía, pero el peliazul no pudo evitar prestar más atención al héroe, ya que si el rubio estaba aclarando también esa parte, es porque había más cosas que debía saber. Toshinori. Tus abuelos no se tomaron muy bien eso y recuerdo que intentaron obligar a tu madre a regresar con ellos de diferentes formas, ya sea por amenazas o por diferentes chantajes, emocionales, económicos, pero nada funcionó. Revelo ahora unos detalles que Chris, ahora sí desconocía completamente, ya que la peliblanca fallecida nunca escribió esos detalles en su diario. Toshinori. Al final tus abuelos denunciaron a tu madre, y me temo que el dinero y los contactos pueden hacer demasiadas cosas, lo único bueno de todo es que tu madre pudo ganar el juicio porque presentó todas las amenazas que le hicieron tus abuelos como prueba.
Comentó mientras explicaba el gran problema judicial por el que Meiko tuvo que pasar, pero que por suerte pudo evitar y ganar gracias a los descuidos de sus propios padres. Chris. Pero también hay algo malo. Continuó ahora el peliazul mientras se cruzaba de brazos al escuchar las anteriores palabras de Olmig, para ser más exactos, lo único bueno. Lo que ya por sí solo dejaban claro que hubo algo más, y como precisamente el rubio ya había aclarado la buena noticia, ahora quedaba la mala. Una suposición que fue confirmada por el héroe número 1, quien asintió ante las palabras de su alumno. Toshinori. Hubo algo que nunca pude demostrar en su tiempo ya que aún no era el símbolo de la paz, y eso era que tus abuelos sobornaron al juez y le obligaron a dar un veredicto y unas condiciones. Revelo ahora el punto negativo que tuvo pasar la peli blanca por culpa del poder político y económico que tenían sus padres, y que encima no duraron en usar para fastidiarla. Toshinori. Las condiciones eran simples, tus abuelos no se podían acercar a tu madre, y si lo hacían acabarían en la cárcel sin derecho a juicio, pero también el juez decretó que tu madre tenía prohibido tener descendencia, y si la tenía, el hijo o hija debía ser entregado a sus abuelos por haber roto el matrimonio de Quirks. Anuncio ahora las condiciones que la heroína peliblanca logró ganar en su juicio, pero por desgracia las condiciones que ganaron sus padres fueron mucho mayores. Ya que gracias al soborno, pudieron hacer que la peliblanca se expusiera a una situación donde salía perdiendo por mucho. Chris. Por eso me oculto del mundo, no quería que ellos se enteraran de mi existencia. Respondió con la cabeza agacha mientras separaba sus brazos anteriormente cruzados, posando ahora sus manos sobre sus rodillas, las cuales apretó con fuerza. Pero sin darse cuenta que lo estaba haciendo mientras liberaba una especie de aura oscura alrededor suya. Toshinori. Chris, ¿estás bien? Preguntó bastante preocupado ya que el rubio notó como repentinamente su cuerpo empezaba a pesar cada vez más, al menos así fue hasta que el peliazul soltó un suspiro. Chris. Perfectamente, solo me da rabia. Comentó al mismo tiempo que aflojaba su agarre en sus rodillas ya más calmado, mientras regresaba su mirada al héroe número 1 mostrando así una sonrisa bastante forzada. Chris. Y también quiero matar a esos viejos. Pensó con bastante rabia retenida por el mal trago que unas personas empoderadas por culpa del dinero podían provocar. Ya que algo que molestaba al peliazul por mucho, eran las personas que usaban su poder para conveniencia y beneficio propio, aunque eso significara fastidiar a otra persona. Toshinori. Es normal que te sientas así, por eso te pido que mantengas un perfil bajo, si ellos se enteraran de tu existencia ni Nezu ni yo podríamos hacer algo, y dudo que permitieran que te graduaras de la UA después de lo sucedido con tu madre. Explicó con un tono triste, lo que también fue reflejado en la mirada del héroe, pero a pesar de las buenas intenciones del héroe, Chris no se encontraba especialmente contento como para mantener la calma. Chris. ¿Y qué quieres que haga? ¿Mantenerme en la oscuridad toda la vida? Preguntó con molestia, ignorando completamente la buena fe que el héroe enfrente suya quería hacer para ayudarlo, pero por suerte el héroe pudo mantener su compostura al entender cómo se sentía su alumno. Toshinori. No por siempre, ¿recuerdas lo que hizo tu madre para cortar lazos con sus padres? Comentó con un tono amable a la vez que comprensivo, lo que ahora hizo volver en sí al peliazul como para llegar a recapacitar y pensar ahora en frío. Chris. Se hizo una héroe, intentó responder pero no pudo evitar quedarse a media frase al darse cuenta del punto al que quería llegar el héroe rubio, quien con solo es pregunta ya le había dado la respuesta que buscaba. Toshinori. Así es, si tú también te gradúas podrás cortar lazos con ellos, esa es la razón por la que Nezu buscaba que te unieras a la UA. Reveló mientras mantenía esa sonrisa amable aún en su rostro, lo que ahora hizo recobrar las esperanzas al peliazul, quien temía quedarse en el anonimato toda su vida. Principalmente por lo problemático que eso llegaría a ser a la larga. Chris. Jeje, pues creo que ya tengo un objetivo claro, tendré que dar lo mejor de mí para graduarme. Respondió mientras reía por lo bajo ya completamente recuperado y con otra motivación que estaba a punto de seguir. Toshinori. Así es, pero no pienses que puedo apoyarte más de la cuenta como profesor, deberás esforzarte. Avisó mientras dejaba las cosas en claro para que el peliazul no pensara que tendría algún tipo de beneficio extra solo por el objetivo que tenía que cumplir. Chris. Y lo haré, me graduaré con mi propio esfuerzo.
aseguró mientras se levantaba de su lugar al mismo tiempo que se estiraba un poco para recuperarse, algo que fue imitado por el héroe número 1. Y así la conversación dio por finalizada, ya que después de esas últimas frases el peliazul se despidió de su profesor para luego irse del despacho. Y con eso el día dio por finalizado ya que no hubo mucho más remarcar, lo máximo que se podría decir es que Chris tuvo que darle unas explicaciones a Mirio, Nejire y Tamaki por llegar tarde. Aunque cuando Chris le explicó a sus amigos la razón de su tardanza, tuvo que revelar un poco de la conversación que tuvo con All Might. Dejando únicamente de lado los detalles del diario de su madre, la forma delgada y musculosa del héroe número 1 y el nombre y detalles del villano que asesinó a la madre del peliazul. Pero la noticia más grande, siendo lo que le pasaría a Chris si se graduaba, no pudo evitar alegrar a sus amigos cuando supieron que Chris no tendría que mantener su existencia oculta por siempre. Y así llegamos al día siguiente, para ser más precisos con Izuku, Ochako y Chris quienes se encontraban caminando hacia la UA después de haber bajado de la estación. Donde el trío de amigos se encontraba hablando de diferentes cosas, o así fue hasta que llegaron a las cercanías de la academia, donde se dejó escuchar bastante ruido que llegó a odios de estos jóvenes. Izuku. ¿Esos son reporteros? Preguntó el peliverde después de observar a los responsables del ruido, señalando de igual manera al frente donde efectivamente había un gran número de periodistas. Ochako. Sí, parece que están hablando con los estudiantes. Respondió con curiosidad mientras observaba cómo algunos alumnos de la UA ya habían sido acosados a preguntas por los reporteros. Chris. No sé por qué pero algo me dice que tiene que ver con All Might. Comentó con neutralidad al pensar en la mayor de las razones, ocultando de igual manera que ya sabía que esa era la principal razón de la presencia de los reporteros. Izuku. ¿Crees que la prensa ya se ha informado de que All Might ahora trabaja en la UA como profesor? Cuestionó la deducción de su amigo, ya que aunque el peliverde también sabía lo rápido que podían ser los medios de información a la hora de hallar información. Dudaba de que hubieran obtenido información del símbolo de la paz tan rápido, dejando de lado el detalle de que All Might ya había sido visto por varios alumnos de la UA en los últimos días. Donde alguno de estos seguramente corrió la voz demasiado hasta que llegó a oídos de la prensa y los reporteros. Chris. No me sorprendería, pero no soy muy bueno con las cámaras así que, buena suerte. Respondió mientras observaba cómo su amigo aún tenía la mirada fija al frente, confundiendo de igual manera a Izuku, quien se volteó con la intención de preguntar a su amigo. Izuku. ¿Eh? ¿A qué te refieres? Intentó preguntar al peliazul, pero cuando se volteó a ver a su amigo, este ya no se encontraba en su lugar gracias a su elemento de rayo oscuro. Ochako. Jajaja, pues creo que Chris decía la verdad con eso de las cámaras, no ha dudado en dejarnos atrás. Informó con unas risas algo nerviosas, ya que a diferencia de Izuku, las castañas sí pudo ver cómo su amigo se envolvió en rayos antes de desaparecer en un segundo. Izuku. Si ya lo estoy viendo, será mejor que pasemos rápido. Comentó con una cara de póker mientras soltaba la mejor idea posible, la cual ganó una afirmación de la castaña quien aligeró su paso para entrar en la academia. Aprovechando que ahora la prensa se encontraba enfocada en otros alumnos que recién habían llegado. Mientras que Chris por su lado para evitar a la prensa, solo se limitó a pasar a gran velocidad por estos hasta cruzar la puerta principal de la academia. Desactivando en ese momento su elemento mientras observaba el lugar por el que acababa de pasar, pero cuando el peliazul redirigió su mirada al frente. Observó cómo su profesor pelinegro se encontraba al frente suya observándolo con cansancio. Chris. Ah. Hola profesora Izawa. Saludó algo alarmado por la presencia sigilosa de su profesor, quien no se inmutó con el saludo de su alumno, manteniendo aún su mirada fija en este. Shota. Buenos días Kurayami, ¿puedo preguntar por qué estabas usando tu kirk sin permiso? Preguntó con calma aún con esa mirada aburrida que lo caracterizaba, pero que no borraba la poco pero fuerte seriedad en sus palabras. Chris. Pues, quería evitar a la prensa. Se excusó lo mejor que pudo y sin usar ni la más mínima mentira, creyendo que así su profesor al menos no se enfadaría en gran medida con él. Pero antes de tener una respuesta del pelinegro, este mismo se tomó unos momentos para ver la puerta principal llena, de para él, unas personas demasiado molestas. Shota. Lo dejaré pasar por hoy, pero no vuelvas a hacerlo sin permiso.
Informó aún con ese tono aburrido mientras pasaba de lado, no sin antes advertir a su alumno, quien respondió con un ¿sí? Mientras veía cómo su profesor se dirigía a la puerta principal, de la cual también estaban entrando Izuku, Ochako y Tenya, quien este último seguramente los estuvo esperando en la parte exterior de la puerta. Aunque al reagruparse con Chris, Izuku no pudo evitar quejarse por la acción de su compañero, donde Ochako también se metió para calmar al peliverde, quien aunque no estaba muy molesto, sí quería decirle 4 cosas a su amigo por el corto, pero mal momento que les hizo pasar a solas. Sin saber que realmente Chris no solo lo hizo para evitar ser agobiado por la prensa, sino también por lo que estuvo hablando con el día anterior All Might, sobre mantener un perfil bajo. Al final a Chris no le quedó más que disculparse de manera sincera con Izuku, quien con ese pequeño gesto por parte de su amigo pareció satisfecho. Y así después de ese rato el pequeño grupo caminó hacia su clase, siendo otro día de clases bastante normales, aunque a solo 20 minutos de la hora del descanso Aizawa Shota dio un comunicado. Shota. Bien, pueden guardar sus cosas, ahora tengo que darles un comunicado. Anunció mientras detenía su clase a la mitad de tiempo, al parecer dispuesto a usar esos últimos minutos para dar un mensaje a sus alumnos, quienes le tomaron completa atención a su profesor. Shota. El próximo lunes tendrán una clase especial, por lo que habrá una pequeña excursión, pero lamento decirles que para ello deberán escoger hoy a un presidente de la clase. Anunció con desgana, pero solo se necesitó ese anuncio para que casi toda la clase se volviera loca y llena de gritos, donde casi todos los presentes alzaron sus brazos para ofrecerse como presidente. A excepción de Kurayami Chris, Todoroki Shoto, Uraraka Ochako y Tokoyami Fumikage, ya que estos no parecían muy interesados en el puesto a diferencia del resto de la clase. Aunque por suerte uno de los alumnos impuso algo de orden ante semejante escándalo. Tenya. Silencio. Exclamó a todo pulmón y con su mano mucho más alzada que el resto de la clase, quienes se quedaron mudos ante la repentina y fuerte orden, convirtiendo ahora a Lida en el centro de atención. Tenya. El presidente de la clase es una posición muy importante, quien la tome debe cargar con la responsabilidad de las acciones de sus compañeros, solo porque les gustaría serlos, no significa que puedan hacerlo. Explicó con mucho detalle y seriedad para dejar en claro a todos sus compañeros la gran carga que tendría que soportar el presidente de la clase, provocando que más de un alumno diera un paso atrás ante su propuesta, a la hora no verse capaces de portar semejante responsabilidad. Tenya. Si quieren elegir a un presidente de la clase, debemos hacerlo de la mejor manera, con una votación. Propuso una opción bastante razonable, a la cual muchas veces se recurría para elegir a una persona en un gran grupo de gente, pero había un problema. Suyo. ¿Hacer una votación? No creo que sea muy buena idea. Respondió la peliverde no muy segura al ser consciente de la falta de confianza que había en la clase, ya que aunque ya había amistades, a diferencia de Chris, Tenya, Izuku y Ochako, algunas no eran tan grandes como para dar su completa confianza al otro. Eijiro. Es cierto, apenas nos conocemos desde hace media semana de clases, es lógico que la mayoría se votaran a sí mismos. Respondió el pelirrojo con bastante entusiasmo, pero con negación al ver cómo los supuestos puntos negativos se sobreponían a los positivos, pero esa era la gracia. Tenya. Y por eso debe ser así, aquel que consiga más votos significará que ha ganado la confianza de la clase en solo unos días, eso lo convertirá en la persona más apropiada para el puesto. Explicó mientras bajaba la mano con algo de lentitud, ya que al joven de lentes tampoco le agradaba mucho la votación al querer ser el presidente de la clase. Y sabía perfectamente que sus probabilidades se acababan de reducir mucho al recurrir a esta opción, pero tampoco tenía pensado echarse para atrás. Tenya. ¿No cree que es lo correcto, profesor? Preguntó ahora al pelinegro, quien ya se estaba metiendo en el mismo saco con el que se presentó a su clase, al parecer estando dispuesto a dormir hasta que sus alumnos eligieran. Shota. Siempre y cuando terminen antes del final de la clase estará bien, pueden usar la pizarra. Informó mientras daba unos saltitos en su saco hasta llegar a unas de las esquinas del aula, en la cual se sentó mientras veía con pereza el espectáculo. Algo que sacó más de una gota a sus alumnos, quienes sin más opciones aceptaron la propuesta de su compañero de lentes, anotando cada uno en un trozo de hojas el nombre del alumno que mejor veían como representante de la clase.
el cual después de ser anotado sería doblado varias veces y dejado sobre el escritorio de su profesor para mantener así el anonimato. Siendo el mismo Tenya el encargado de anotar el nombre de los alumnos que habían en los papeles, mostrando así el puntaje que anunciaba al presidente y vicepresidente de la clase. Donde al final el joven de lentes solo pudo ver cabizbajo el resultado final, ya que hubieron 3 alumnos que tuvieron más de un punto. Tenya. El presidente de la clase será Kurayami Chris con 3 puntos. Anunció con un tono alegre forzado al ver que al final no consiguió ser el presidente de la clase, aunque el ahora presidente de la clase estaba petrificado desde su asiento mientras veía el puntaje en la pizarra, ya que no se esperaba este resultado. El giro. Pero hay un empate para el puesto de vicepresidente. Anunció el pelirrojo mientras señalaba a la pizarra, lo que fue visto por un confundido Tenya quien no había notado ese detalle al estar concentrado en saber si había quedado el primero. Notando ahora que realmente estaba empatado con Yaoyorozu Momo para el puesto de vicepresidente. Kyoka. Está claro, Momo debe ser la vicepresidenta, ella hizo un gran trabajo ayer como supervisora junto a All Might. Comentó cierta chica de pelo morado oscuro que tenía lo que parecían unos enchufes de cascos en sus orejas, los cuales realmente formaba parte de sus orejas. Quien de igual manera junto a sus compañeros de clase fue una de las personas que alzó su mano para ofrecerse como presidente de clase. Pero al ver que no salió ganando Otto por proponer para el puesto de vicepresidente a su amiga Pelinegra, recordándole a toda la clase lo profesional que fue el día anterior. Mina. ¿No debería elegirlo Kurayami? Él es ahora el presidente de la clase. Comentó ahora una chica de piel rosada que de igual manera tenía un pelo rosado más claro que su piel y unas pupilas amarillas con una esclerótica negra. La cual salió ahora a proponer una mejor opción a la hora de elegir al vicepresidente, dejándolo en manos de Chris ya después de todo él era quien iba a trabajar junto al vicepresidente. Momo. Tiene razón, Kurayami, ¿quién quieres que sea el presidente de la clase? Concordó con su compañera pelirrosa, mientras dejaba ahora como el centro de atención a Chris, pero eso solo empeoró todo ya que el peliazul no sabía cómo responder ante tal opción. Chris. Pues, ¿me puedo negar a ser el presidente? Preguntó no muy seguro mientras anunciaba con su pregunta la desconformidad que sentía al ser el presidente de la clase, ya que a pesar de que solo llevaba siéndolo por casi 5 minutos. Chris ya estaba sintiendo una presión que prefería evitar a toda costa. Tenya, ¿quieres rechazar el puesto que se te ha concedido por los votos de tus compañeros? Cuestionó con algo de seriedad, ya que aunque el joven de lentes quería ser el presidente de la clase, no estaba de acuerdo con conseguirlo porque su amigo no se veía capaz de serlo. Chris. No es eso, pero creo que Momo o tú seríais mejores presidentes, además ya lo dijistes, no todos pueden cargar con este puesto. Se excusó de la mejor manera que pudo, lo que en gran parte complació a toda la clase ya que entendían las razones de su compañero, aceptando así todo su renuncia. Suyo. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Quién será el presidente? Preguntó la peliverde mientras lanzaba la pregunta más importante de todas, ya que con la renuncia de su compañero los dejaba de vuelta sin presidente. El giro. Si Kurayami no quiere el puesto solo nos queda hacer otra votación, pero esta vez entre Yaoyorozu y Lida ya que ellos fueron los mejor puntuados. Aconsejo a toda la clase, lo que recobró las esperanzas de cierto peliazul oscuro al saber que aún podía ser el presidente de la clase. Aunque antes de que se pudiera hacer otra votación, el timbre que anunciaba el descanso se dejó escuchar por toda la academia. Shota. Pueden pensar en quién votar en el descanso, cuando se acabe el descanso quiero que todos ya hayan pensado en quieren que sea el presidente, ahora lárguense. Explicó con pereza lo que todos sus alumnos debían hacer en el descanso, mientras que de igual manera les permitía abandonar la clase para que aprovecharan el descanso. A lo que ninguno de los alumnos se negó, aunque a diferencia de otros días varios alumnos se fueron en grupos para pensar en la decisión que debían tomar. Nota. Por si les interesa las votaciones, Chris y Momo votaron por Tenya, y Kyoka y Mina votaron por Momo, la de Chris la dejaremos por ahora aparte, con eso dicho sigamos. Por otro lado y como ya era costumbre Chris junto a sus amigos empezaron a caminar hacia el comedor, siendo de igual manera de los últimos en abandonar el aula. Izuku. No esperaba que rechazaras el puesto al final, aunque después de lo de esta mañana no me sorprende.
Comentó el peliverde con calma mientras le daba la espalda a su amigo peliazul, ya que este se mantuvo un poco más atrás de su grupo de amigos al parecer algo pensativo. Tenya. Yo también voté por ti, Chris, y supongo que Uraraka fue la tercera. Respondió de igual manera de espaldas al peliazul, ya que Lida se encontraba a un lado de Izuku, no molestándose en voltear al pensar que su amigo lo estaba escuchando. Aunque esta última frase por parte del joven de lentes ganó una pequeña risa nerviosa de su amiga castaña, ya que hubo un detalle donde Lida se equivocó. Ochako. Jeje, pues realmente voté por Deku. Corrigió a su amigo mientras soltaba una risa algo nerviosa, al parecer avergonzada por ser la única que votó a Izuku. Pero eso no evitó que provocara un pequeño rubor en este peliverde, quien volteó su mirada hacia otro lado para que su amiga no viera su rostro. Tenya. ¿De verdad? ¿Y quién fue el tercero que votó por Chris? Preguntó sorprendido al pensar que los tres habían votado por su amigo peliazul, al pensar lo mismo en ese momento, algo que estaba siendo negado por la castaña. Aunque por otro lado la respuesta de Lida atrajo un poco la curiosidad de Izuku al oír la manera en la que Tenya se dirigía a Chris. Izuku. Hablando de Chris, ¿desde cuándo te diriges a él por su nombre? No te ofendas, pero no es muy común escucharte hablar así. Lanzó su pregunta mientras explicaba el tipo de comportamiento formal de su amigo de lentes, ya que Izuku desconocía completamente a qué se debía el cambio, y no era el único. Ochako. ¿Es cierto siempre eres muy formal? ¿A qué viene el cambio? Comentó de igual manera algo impactada por el cambio en su amigo, lanzando de igual manera una pregunta que buscaba la misma respuesta que Izuku. Tenya. Fue una petición suya, ¿verdad, Chris? ¿Chris? Respondió mientras llamaba a su amigo, aunque al no escuchar una respuesta de este no dudó en llamarlo otra vez mientras detenía su paso. Ahora sí, volteándose a ver a su amigo al igual que Izuku y Ochako, quienes vieron también al peliazul distraído, al menos hasta que este sin mucha atención de por dónde estaba caminando. No pudo evitar chocarse con su amigo de lentes, logrando por fin que volviera en sí. Chris. ¿Qué ocurre? Preguntó bastante desorientado mientras poco a poco se volvía consciente de su situación, al menos así fue al momento de ver cómo sus amigos se encontraban observándolo con preocupación. Ochako. ¿Estás bien? Ya es la segunda vez esta semana, has estado muy distraído últimamente. Comentó la castaña con preocupación mientras recordaba un suceso parecido en el primer día de clases, para ser más exactos cuando se dirigieron a la prueba de su profesor ese día. Y eso solo significaba una cosa para Izuku, Tenya y Ochako, y esa era, que había algo que estaba preocupando a su amigo. Chris. Un poco, solo estaba pensando. Explicó con cansancio mientras se rascaba la nuca al mismo tiempo que evitaba ver a sus amigos directamente a sus rostros. Aparentemente por su estado, Chris no se encontraba en su mejor estado mental, al parecer siendo mayormente afectado por varios pensamientos que lo sacaban del mundo real. Tenya. ¿Es por Todoroki? Preguntó aún preocupado mientras preguntaba por el único problema de su amigo, o mejor dicho del único problema del que era consciente en joven de lentes. Aunque a pesar de la falta de conocimiento de Lida hacia los problemas de Chris, esta vez dio en el clavo, lo que fue confirmado por su amigo quien respondió con un simple asentimiento. Izuku. ¿Les ocurrió algo? Preguntó ahora el peliverde extrañado, ya que la última vez que vio a su amigo interactuando con su compañero bicolor, a simple vista no se veía nada malo. Pero ese recuerdo del peliverde fue del primer día de clases donde Chris los tuvo que dejar un poco de lado para hablar con Shoto, sin darse cuenta que realmente todo empezó el día de ayer. Chris. Pues no lo sé, solo sé que me estuvo ignorando estos días y por más que me acerco siempre me evita. Respondió con la máxima información que tenía, ya que por más que Chris quisiera pensar en las razones de su amigo, al único lugar que llegaba era a la conversación que tuvo con él días atrás. Pero dudaba que tuviera algo que ver ya que ese día ambos amigos acabaron en buenos términos, pensando al final que le debió ocurrir algo a Shoto en algún otro momento. Pero eso ya estaba fuera de la imaginación del peliazul. Izuku. Ya veo, no sé si te sirva pero, ayer lo vi subiendo a la azotea del edificio en el descanso, quizás hoy también esté allí. Anunció una posible situación la cual Chris podría llegar a usar para hablar con su amigo bicolor, aunque por más buena que fuera esa idea, el peliazul no parecía muy convencido. Chris. ¿Y de qué me sirve eso? Solo me evitará otra vez.
Respondió con desánimo al no saber muy bien cómo acercarse a su amigo bicolor, lo que ya lo estaba preocupando y en parte reconcomiendo. Tenya. Según los mapas de la academia, la azotea solo tiene una entrada, si tapas esa salida no te podrá evitar. Reveló una noticia bastante importante, la cual Lida consiguió, al parecer por su curiosidad y profesionalismo, al informarse de no solo el funcionamiento de la academia, sino también de la estructura. Aunque Tenya no acabó ahí, ya que no dudo ni un segundo en proponerle a su amigo el plan más sencillo que haría si al Todoroki menor hablar. Chris. No es un mal plan, bien ir a hablar con él, y. Siento haberlos preocupado. Respondió con más ánimos que antes, aunque al mismo tiempo el peliazul no dudó en disculparse por su problemático comportamiento que solo provocó la preocupación de sus amigos, quienes solo sonrieron ante tal disculpa. Izuku. Está bien, si algo sale mal pensar en otro plan, si nos buscas estaremos en el comedor. Aseguró con un tono amable y de manera comprensiva, lo que solo hizo agradecer internamente a Chris por los buenos amigos que había logrado obtener en ese mundo. Y sin nada más que decir o hacer, el peliazul asintió ante las palabras de su amigo antes de irse en dirección contraria del comedor. Y así Chris una vez se alejó de sus amigos y logró llegar a las escaleras, no hubo ninguna duda en sus acciones al subir por estas hasta el último piso donde solo había una puerta medio abierta. Chris. Parece que sí hay alguien aquí, solo espero que sea Shoto. Pensó mientras caminaba hacia la puerta, aunque antes de abrirla el peliazul no pudo evitar dudar un poco, después de todo aún no sabía si realmente su amigo estaba ahí. Llegando hasta pensar en la posibilidad de volver con sus amigos, quienes lo estaban esperando en el comedor. Por suerte esa idea rápidamente fue borrada de la mente de Chris al recordar todos los momentos en los últimos días donde su amigo lo ignoró. Y gracias a eso y con un último impulso provocado por las ganas de solucionar todos los problemas con su amigo bicolor, Chris abrió la puerta de la azotea. Y efectivamente, como dijo Izuku, Shoto se encontraba sentado en un bordillo de la azotea, algo oculto para no ser visto desde el patio, lo que también sería difícil por la gran altura del edificio. Pero de igual manera el sonido algo chirriante de la puerta llegó a oídos del bicolor, quien curioso se volteó para ver al responsable, chocando en el acto miradas con su amigo peliazul. Cut. Las palabras no salieron de la boca de ninguno de los dos jóvenes, solamente se dejó oír el sonido del viento y de los pasos de Chris mientras cruzaba la puerta y la cerraba detrás suya. Shoto por su lado, quien se encontraba previamente comiendo, no dudó ni un segundo en cortar el contacto visual con su amigo para cerrar de vuelta el vento. Envolviéndolo poco después en el pañuelo que venía con este y que evitaba que se abriera, una acción que fue hecha en completo silencio por el bicolor y que no fue interrumpida por Chris, quien por su lado observó cómo su amigo tomó el vento junto a su mochila para empezar a caminar hacia la única puerta de la azotea a un paso tranquilo, llegando hasta a pasar por un lado de Chris. Y sin un previo aviso de algún tipo el peliazul activó su elemento de hielo, siendo usado por este con un solo paso que creó un camino de hielo a gran velocidad que llevaba desde su posición hasta la puerta. La sorpresa se la llevó Shoto cuando notó el camino de hielo que se generó bajo la puerta de la azotea a solo 10 pasos de él, la cual en un solo segundo fue bloqueada por una gran estalagmita de hielo. Shoto no era idiota, sabía que Chris era el responsable de esa acción, por lo que con una mirada de pocos amigos el bicolor volteó para ver a su amigo, el cual también estaba bastante serio por la situación, aunque en parte también estaba neutral por las secuelas del elemento de hielo oscuro al no poder expresar emociones con ese elemento. Shoto. Deshácese en hielo. Ordenó con un tono bastante serio mientras mantenía la mirada fija en su amigo, al parecer intentando intimidarlo para que cediera a su orden. Chris. Oh vaya, con que al fin puedes hablar, ya pensaba que era un fantasma para ti. Comentó con bastante calma a pesar de la situación en la que se encontraba, ya que hasta el mismo Shoto parecía dispuesto a usar su Kirk para presionar a su amigo. Shoto. No quiero hablar, solo hazlo desaparecer. Respondió para volver a repetir la misma exigencia de hace unos momentos, pero daba igual cuántas veces lo pidiera o lo exigiera, Chris no parecía estar dispuesto a ceder. Chris. Pues sabes que... no me apetece, ¿por qué no lo haces tú? Después de todo la otra mitad de tu Kirk es fuego. Incitó con un tono divertido a la vez que siniestro mientras creaba bajo sus pies un trono de hielo que fue creciendo hasta que el peliazul se pudo sentar.
viendo a su amigo aún con esa mirada siniestra que era provocada por la falta de emociones de su elemento. Shoto, ¿me estás tomando el pelo? No lo haré. Exclamó en negación y aún más molesto que antes, ya que ante nada el bicolor quería usar su otra mitad, lo que solo fue visto y escuchado por un peliazul que se mantuvo sentado en su lugar. Chris. Ya veo, entonces hagamos un trato. Propuso con su tono de neutralidad aún presente en él mientras apoyaba su codo sobre uno de los brazos del sofá, para luego apoyar su rostro sobre su mano como si fuera un cojín. Shoto. ¿Qué tipo de trato? Cuestionó no muy seguro ya que era la primera vez que veía a su amigo comportándose tan fríamente, ya que con el nuevo comportamiento de Chris, le era imposible saber lo que pasaría. Empezando a mostrar poco a poco sus nervios ante su frío y ahora manipulador amigo. Chris. Yo te hago una pregunta, tú la respondes con sinceridad, y yo deshago el hielo, fácil. ¿No lo crees? Explicó con calma mientras creaba con su mano libre unas partículas de hielo con las que el peliazul se estaba entreteniendo mientras explicaba a su amigo lo que debía hacer. Algo que Chris hizo sin dirigir su mirada ni por un momento al bicolor. Shoto. ¿A qué quieres llegar con esto? Preguntó lo más serio que pudo al ver que su amigo no parecía estar tomándose muy en serio la situación. Ganando ahora sí, una mirada de este mismo, que al parecer no estaba muy contento ya que de repente Chris cerró su mano libre con algo de fuerza para deshacer las partículas con las que estaba jugando. Centrándose ahora su mirada inexpresiva en su amigo, quien no pudo evitar sudar frío. Chris. No tengo por qué responder, solo di sí, o no. Respondió con un tono más muerto que antes, aparentemente al no estar dispuesto a extender más la conversación, por lo que Chris se limitó a dar una simple orden para evitar cambiar el tema de la conversación con la pregunta de su amigo. Quien por su lado ya parecía estar cansado del actuar de su amigo, lo que se vio reflejado en su mano la cual el bicolor apretó con fuerza. Shoto. Está bien. Aceptó a regañadientes y seguido de un pequeño rugido, esperando ahora a escuchar la pregunta de su amigo quien sonrió por lo bajo con esa sonrisa inexpresiva. Chris. No te enfades, la pregunta es sencilla, ¿por qué me has estado evitando estos últimos días? Calmó a su amigo con el tono más amable que pudo lograr hacer con su elemento, lo que parecía más una burla que otra cosa, pero sin más demora Chris pronunció su pregunta. Shoto. ¿En serio? ¿Estás haciendo todo esto solo por eso? Exclamó entre sorprendido e indignado al no pensar que su amigo llegaría tan lejos, al descubrir por fin que toda esa situación estaba ocurriendo por su comportamiento indiferente. Chris. Solo responde, si no quieres que seamos amigos lo entenderé, pero no quiero lidiar más con tu comportamiento poco maduro, no puedes vivir toda tu vida ignorando a las personas que odias. Respondió con frialdad al mismo tiempo que golpeaba uno de los puntos más sensibles del bicolor, quien en efecto en parte ya estaba ignorando a su padre, el cual efectivamente odiaba. Shoto. ¿Quieres saberlo? Bien te lo diré. Anunció con una mirada sombría la cual era acompañado por un tono bastante neutral, a lo que Chris solo se quedó sentado con la misma postura, esperando la respuesta de su amigo. Shoto. Es porque estoy harto de tus secretos y mentiras. Exclamó con fuerza e ira, lo que ahora sorprendió y descolocó al peliazul, quien ante tal respuesta no pudo evitar que su elemento se disipara a la fuerza al perder la concentración. Lo que fue seguido de una pérdida de equilibrio con su brazo, el cual estaba sosteniendo su cabeza, aunque por suerte se pudo reincorporar antes de darse un golpe. Deshaciendo ahora su postura para sentarse como una persona normal. Chris. ¿Cómo? Fue lo único que pudo decir ante la sorpresa, ya que antes todo, Chris no se esperaba una respuesta así por parte de su amigo, la cual lo dejó con más preguntas que respuestas. Shoto. Desde que te conozco ya me has estado ocultando cosas, tu apellido, el por qué estás en el curso de héroes, y ahora me doy cuenta que tú sabes algo que está relacionado con mi viejo. Explicó con cansancio y frustración, dejándose ahora llevar por las emociones que estaba manteniendo a raya para evitar a su amigo en esos últimos días. Y que al parecer estaban siendo provocadas no solo por el padre del bicolor, sino por todos los secretos que Chris le estaba ocultando a su amigo. Shoto. Si de verdad somos amigos dime la verdad, al menos, dame una razón para saber que confías en mí. Pidió ya con un tono desesperado al creer que de verdad su amigo no confiaba en él.
Chris por otro lado no sabía qué decir, no sabía que su amigo se había estado sintiendo así por su culpa, lo que ahora le generaba una gran culpa. Chris. Yo, no sabía que te sentías así, pero por más que quiera no puedo decirte mucho, y lo sabes. Respondió con un tono más triste al no contar con la libertad de sincerarse por completo con su amigo bicolor, quien asintió por lo bajo mientras apretaba el agarre en su vento. Shoto. Al menos podrías decirme quién es Shogako. ¿Y qué relación tiene contigo y con mi viejo? Pidió ya más tranquilo pero aún curioso por saber el por qué su padre se comportó de manera extraña días atrás, pero a pesar de la petición Chris no se veía muy seguro. Chris, si te lo digo, ¿estarás satisfecho? Preguntó de vuelta al parecer sintiéndose en parte culpable por el estado emocional de su amigo, quien asintió con calma al peliazul. Chris. Su verdadero nombre era Kurayami Meiko, ella era mi madre. Reveló seguido de un suspiro, lo que de igual manera pilló por sorpresa al bicolor, aunque tampoco fue una gran revelación ya que, si el bicolor lo hubiera pensado bien podría haber conseguido esa respuesta por su cuenta, pero Chris no terminó ahí. Chris. Pero ahora está muerta, tampoco recuerdo muy bien cómo era, aunque sé que fue amiga de algunas personas como Olmig tiende a Bor. Continuó hablando mientras le revelaba bastante información a su amigo, ya que con estas últimas palabras Chris le había respondido a Shoto varias preguntas que ya tenía pendientes. Shoto. Por eso reaccionó así mi viejo. Pensó con algo de sorpresa al unir por fin varios puntos, ya sea el por qué su padre se molestó en ayudar a su amigo, o por qué reaccionó así al oír el nombre de la heroína peliblanca fallecida. Shoto. Supongo que por eso Olmig quería hablar contigo a solas ayer, para contarte algo relacionado con tu madre. Comentó al descubrir de igual manera la razón del por qué el héroe número 1 le pidió a su amigo hablar a solas, siendo confirmada esa sospecha por un asentimiento de su amigo. Chris. Algo así, mi situación es delicada, pero no sabía que todo esto realmente te estaba afectando, lo siento. Respondió mientras se disculpaba con su amigo, no solo por la presión que le había estado generando sin darse cuenta, sino también por los problemas que le podría estar acompañando. Algo que el peliazul hizo para luego activar de vuelta su elemento hielo mientras se levantaba del trono en el que estaba sentado para luego tocarlo. Al igual que el camino de hielo que llevaba hasta la estalagmita en la puerta, provocando que ambas estructuras desaparecieran al instante en partículas heladas. Shoto. Yo también me debo disculpar, no pensaba que realmente estarías pasando por algo así, pero supongo que tú también tienes intentó disculparse también, pero antes de poder lograr eso un gran ruido resonó por la academia como si fuera un timbre, ya que después de todo se trataba de una alarma que indicaba que había pasado algo en la UA. Chris. Parece que hay problemas, deberíamos bajar cuanto antes. Indicó la mejor opción al escuchar la alarma de la que les habían informado el primer día, ya que presentó que en el primer día de clases. Dio una pequeña explicación de los protocolos que había que seguir en varias situaciones, ya sea si sonaba la alarma de la academia, entre otras cosas. A lo cual Shoto después de un asentimiento no dudó en empezar a correr hacia la entrada de la azotea, aunque al no escuchar los pasos de su amigo el bicolor se detuvo al frente de la puerta. Volteándose poco después para ver cómo su amigo se encontraba aún en su lugar, observando una de las partes de la azotea. Chris. Parece que ya apareció. Pensó con seriedad mientras mantenía su mirada fija hacia una de las partes de la azotea, para ser más exactos a la verja que dejaba ver la puerta principal de la UA. Shoto. Chris, ¿qué haces? Vámonos. Exclamó después de llamar la atención de su amigo, quien por su lado negó con la cabeza, confundiendo en el acto y en gran medida a su amigo bicolor con el que recién se había reconciliado. Chris. Tengo que hacer algo importante, ¿podrías adelantarte? Pidió en su clima y con sus manos en forma de rezo, lo que solo fue observado por un Shoto algo indiferente, al cual al final no le quedó más que suspirar por el comportamiento de su amigo. Shoto. Ya empezamos con tus secretos, está bien, te esperaré en las escaleras, no tardes. Aceptó de manera comprensiva mientras dejaba en claro sus condiciones, las cuales Chris pareció aceptar mientras mostraba una sonrisa que dejaba ver sus dientes. Chris. Sí, claro. Afirmó entre con una risa algo peculiar que el peliazul hacía muy pocas veces, al ser una pequeña costumbre que el peliazul dejaba salir en raras ocasiones. Nota.
Por si las dudas, realmente a veces me río así, creo que se debe a que hace un tiempo me hice un maratón de One Piece donde me vi más de 400 caps en un solo mes y se me pegó la risa de Luffy, pero como ya puse en el fic, de manera inconsciente y lo hago muy pocas veces, ya es cosa de ustedes si se lo creen o no, sigamos. Después de esas últimas palabras Shoto se fue del lugar dejando atrás a su amigo, quien a un paso tranquilo caminó hasta la verja de la terraza de la academia. Observando desde ese lugar la puerta principal de la UA, pero lo que realmente atrajo la atención del peliazul fue ver a lo lejos a un joven de cabello azul claro, quien se encontraba alejándose de la puerta principal de la academia, la cual estaba hecha polvo. Chris Shigaraki. Pensó al ver al villano que el peliazul reconoció perfectamente, ya que a pesar de la distancia Chris reconocería a kilómetros el Kirk que se había usado para romper la puerta. Pero sin querer hacer esperar más a su amigo el peliazul empezó a correr hacia la puerta del azote para reagruparse con su amigo. Fin del capítulo. Continuará, chao.